Mba'éichapa peime quinto grado, mba'éichapa pendekaru avei, ñañepyrũta tembiapo guarani rehegua héra ñaikũmbýi ñamoñe'ẽva, ñañepyrũta ñamba'apo mombe'urã héra ka'aguy jarýi. El día de hoy, mis niños y niñas, vamos a estar trabajando la comprensión escrita en guaraní. Y el cuento que se llama Ka'aguy jarýi, mba'eichaise castellano ñe'ẽpe, quiere decir el bosque viejo. De eso pues se trata. Y a veces nos hacemos muchas preguntas con respecto a qué nos ofrece el bosque. Voy a tratar un poquito de explicar en castellano y luego para que podamos leer el cuento. Cuando nosotros hablamos de los bosques, del medio ambiente, lo que siempre tenemos que valorar y cuidar muchísimo, así como hemos hablado del otro cuento anterior, habla también de los bosques y de los animales. En este caso, aquí en este cuento se presenta el fantasma del bosque viejo, asustándole a un grupo de niños, haciéndoles recordar la importancia del cuidado del agua, de los animales, de los árboles, y es como un aviso al ser humano con respecto a que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, no eliminar animales, no ensuciar el agua y tampoco no deforestar bosques. De eso pues se refiere un poco nuestro cuento. Vamos a leer el título Ka'aguy jarýi héra la ñanemombe'úrã. Peteĩ asajekue akúpe ndañembohapy mitã oho ka'aguýre. Heta oguata rire hikuái ojuhu sapy'a peteĩ ysyry potĩ porã. Mitãnguéra oguerohoryetereípe ysyry. Peichahágui ohendumi peteĩ ñe'ẽ he'íva. Peñangarekókena ysyry ha ka'aguýre. Mitãmimi katu oñemondýi. Hete pirĩ hikuái. Omaña ojuehe ha katu ndohechái mba'eve. Upéi ohendujey. Anína pe kyhyje. Chéko ka'aguy jarýi. Ahayhu ysyry ha ka'aguy. Mamáve ndaikatúi cherecha. Chéko añangareko ysyry, mymba ha ka'aguýre. Upéramo peteĩ mitã osẽ he'i chupe. Mba'épiko reipota jarýi. Peñemína maymáve yvy porãpe anive omongy'a ysyry, ojukarei mymba ka'aguy ha oity yvyra. Oreru térã oresýpepiko oporandu mitã. Upévare pejéta pende ra'y huvápe mitã rekoha hesãiva'erã yramo hasýta. Mitã ovy'ava'erã. Upévare pehóta peñe'ẽ maymá kuña ha kuimba'éndi. Ombohovaijey ka'aguy jarýi. Mamo ohohápe mitãnguéra omombe'u ka'aguy jarýi ñe'ẽ jahechápa heta yvyporã ndojokói yvyra jeity ha nomomba'evéi tekove. Así como ustedes escucharon este cuento, los niños y niñas fueron avisados por el Ka'aguy jarýi, hablándoles de que lleven este mensaje a sus padres, a sus futuros hijos, a la futura generación, para no ensuciar el agua, que vayan a contar, ¿verdad? Para que no haya más niños y niñas que se enfermen, para que no haya más, por ejemplo, animales que mueran, que se deforesten el bosque. Todo esto pues habla un poquito nuestro cuento el día de hoy. ¿Y qué quiere decir Tekové? Tekojá significa lugar en donde se vive. Y en castellano les cuento que el título de Ka'aguy jarýi significa el bosque viejo. Es por eso que advierte en este cuento el cuidado del medio ambiente. Y los niños fueron los mensajeros que llevaron a todas partes el mensaje, para que no se echen más árboles, para que los niños y niñas no se enfermen más, y muchos otros mensajes, mis niños y niñas. Es muy lindo el cuento que estamos leyendo el día de hoy. Vamos a ver los ejercicios después de leer nuestro cuento. Ñamomba erire. Vamos a encerrar el círculo, el significado de Ka'aguy. Pepe Hekata, diccionario pe Jape Hechata. Coape abei un IPTI ñendu. Y aquí ustedes van a ver el significado de algunas palabras.
Tekoja sabemos que en este cuento va a significar como medio ambiente. Yarui, ser invisible protector de la naturaleza. Tekoja, medio ambiente, y Mimbakabu, animal salvaje, para que ustedes manejen algunos términos. Van a ir marcando ahí la respuesta correcta. Luego ustedes van a responder tres preguntitas. Pero lo que sí que ustedes van a escribir ahí en guaraní. Va erepa oñe como una. ¿De qué nos habla este cuento? Va esa pajera Hakabure Oñangarekoba. ¿Cómo se llama y quién es el que protege el bosque? Momo picojo umi mita asayekue akupe. ¿Dónde se fueron los niños al mediodía mientras hacía calor? Esa es la pregunta que nos ofrece este ejercicio. Y después mis niños y niñas van a subrayar lo correcto. Mombe uname oñeeve. ¿De qué nos habla el cuento? De los niños, o sea, mitare, kabu, yarire o mumbare. Van a subrayar aquí la palabra correcta. Mombe uráuico, ¿qué pasa en el cuento? ¿Qué sucede en el cuento? Se habla del kabupe, cocuepe o tabape. Ese es para que subrayen la respuesta correcta. Y para cerrar, niños y niñas, vamos a marcar verdadero o falso. Solamente que en guaraní, verdadero significa añetéramo y falso significa tera. Van a marcar con J o A. Kabuyarui oitupa ura. Kabuyarui oñangareko kabure. Pyhareve akupe mita ojo kabure. Peñangareko que naisuru ha kabure hei kabu yarui. ¿Cuál de esto es el falso y el verdadero? Y con esto cerramos este hermoso cuento que nos habla, como les dije a ustedes, de la realidad que pasa hoy en día sobre nuestros bosques, nuestras aguas y nuestros animales. Y también nos afectan los humanos directamente. Este cuento nos enseña también la importancia, como les dije, y la protección del cuidado del medio ambiente.